Hola, ¿cómo están? Soy Melisú. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video que es un especial de Halloween. En la comunidad suelen hacer algo que le llaman etiquetas de colorear, que estas etiquetas van a tratar de varios temas y por lo general el colorista va contestando una serie de preguntas mientras va coloreando alguna página o va mostrando ciertas cosas. Estas etiquetas existen desde hace mucho tiempo, pero como saben, yo apenas tengo casi 3 meses de tener este canal, por lo que no he hecho ninguna etiqueta hasta el momento. La que vamos a hacer el día de hoy fue creada hace 4 años, imagínense, en ese entonces yo ni siquiera sabía que existía la comunidad de los libros de colorear para adultos. Y fue creada en su momento por Colorful Optimistic y Emma Colors. Así aparecen sus perfiles tanto en Instagram como en YouTube. Así que me pareció divertido hacer este tag, así podemos conversar un poco, divertirnos y pues nada, ideas nuevas que traigo al canal. Voy a ir introduciendo poco a poco este tema de las etiquetas y si ustedes tienen un canal y no han hecho esta etiqueta, los invito a que ustedes también la hagan. Ok, así que pónganse cómodos, relájense y escuchen el montón de cositas de las que vamos a hablar. Así que sin más, comencemos el video. Ahora sí, todo listo para empezar y para este video vamos a utilizar el libro 50 Diminutive Scenes de Camilla Angelkova. Ya yo aquí llevo adelantada la página, es esta en la que estoy trabajando. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué arma escogerías si estuvieras viviendo en The Walking Dead? Mi respuesta es ninguna. ¿Y por qué ninguna? Porque yo en la vida he visto The Walking Dead, así que no tengo ni idea qué armas hay. Solo sé que la serie más o menos se trata como de zombies, así que siguiente pregunta. Si te pagaran por estar una noche en una casa encantada, esas casas donde asustan y demás, ¿lo harías? ¿Y cuánto pedirías que te pagaran por ello? La respuesta es no, claro que no, jamás lo haría. Yo soy la persona más asustadiza del mundo, bueno, más miedosa, digamos, del mundo. Jamás podría ir a quedarme en una noche en un lugar de esos. He escuchado muchas historias de lugares, casas o así, en donde asustan y yo honestamente no sé cómo hace la gente para vivir ahí. Yo no puedo, yo soy demasiado miedosa para esas cosas. Así que mi respuesta es definitivamente no. Por más que me paguen, no lo haría. Así que, bueno, siguiente pregunta. ¿En qué superstición o leyenda urbana crees? Y pues la cuestión es que creo en muchas, la verdad. Me han contado historias de varias cosas, del cadejo, de las brujas, de los duendes. Dato curioso, a mí me han asustado. Yo por eso es que creo en esas cosas, porque yo lo he vivido. Una vez creo que, no lo puedo asegurar que haya sido eso, pero creo que me asustó un duende. Les voy a contar más o menos. Resulta que yo estaba en la casa en la que vivía antes con mi familia y esa casa estaba como la sala y a la par de la sala había como una salita de televisión. Ese día yo estaba sola, no estaba nadie de mi familia. Y yo simplemente, mi mamá después me decía, es que usted quién sabe qué estaba haciendo. Y yo realmente no estaba haciendo nada malo, lo que estaba era leyendo el periódico. En el periódico solían poner unas cosillas de esa, como que uno contestaba las preguntas y así se podía dar cuenta cómo era tu chico favorito, o ese tipo de cosillas que uno eh, hacía cuando era adolescente. Eso fue hace rato, fue como en el 2008, yo estaba en el colegio. Y resulta que yo estaba como de espaldas, estaba sentada en un sillón y estaba como de espaldas a la salita esa de televisión. Y escuché en mi oído, pero lo escuché sumamente claro, o sea, no fue mi imaginación, lo escuché súper claro, como unas carcajadas, pero eran unas carcajadas, yo digo, quizás la descripción suena muy rara, pero que era como un niño viejo, es que era la voz como aniñada
pero no era de un niño, sino como de alguien mayor, pero eran unas carcajadas, yo las escuché muy claro. Y volví a ver para atrás y por supuesto, cuando volví a ver para atrás no había nada, lo que siempre sucede. Yo me asusté demasiado, en eso ya lo que hice fue llamar a una amiga del cole porque me dio mucho susto, yo estaba sola. Cuando llegó mi familia les conté y mi mamá eso fue lo que me dijo, ay, pero usted quién sabe qué estaba haciendo. Y yo realmente no estaba haciendo nada, estaba ahí leyendo el periódico. Y pues sí, viví eso. No fue producto de mi imaginación, fue real. Pero bueno, a veces hay gente que no cree en esas cosas, entonces aunque uno le cuente la historia, no creen. Cosas que solo casi que como dicen, el que lo vive lo entiende, pero es muy real, no se las estoy inventando. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál película de terror no logra superar? Ugh, eso está muy fácil para mí. Resulta que yo no soy, como les dije, yo soy muy miedosa y nunca literalmente he sido de ver películas de terror, no me gustan para nada. No siento, no entiendo, perdón, cómo la gente las disfruta, pero bueno, para todo hay gustos en la vida y se respeta. Pero sí, a mí nunca me gustaron mucho. Sin embargo, en una que otra ocasión más, vi alguna más por influencia de compañeros o amistades o algo así, que porque yo quisiera verla. Y la última película que vi, que es la que literalmente como que me dejó. Así que yo no, ya nunca más voy a volver a ver una película de terror. Fue la del Conjuro, el Conjuro uno. Si la han visto, no sé, pero esa película está basada en hechos reales y ay, trata temas que no me dan pavor. Yo vi esa película, la vi, por cierto, donde yo trabajo tenemos una hora de almuerzo, la vi con unas compañeras de trabajo. Y la vimos como a poquitos y ustedes me dicen, ay, ¿por qué la vio? Pero de hecho la pusieron en mi computadora, porque mi escritorio era como el que quedaba más cómodo para sentarnos todas, éramos puras mujeres en ese escritorio. Y bueno, pues la vi y quedé literalmente traumada con esa película. Por una semana me costó, y no estoy exagerando, es en serio, por una semana me costó demasiado dormir. En una parte de la película como que sale una bruja, creo que era en la película, y como que ella a veces salía sobre un ropero que había en una de las habitaciones. Y yo en ese momento en mi cuarto tenía un ropero, entonces yo no podía dormir, yo me imaginaba el picho ese ahí encima del ropero, no, de verdad, o sea, para mí fue terrible. Es una película pesada, o sea, y no lo he dicho solo yo, lo he dicho otras personas. Y yo después de que vi esa película, yo dije, nunca más voy a volver a ver una película de estas, aunque otras personas quieran verla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a ver una película. Si yo voy a ver una película personalmente, a mí me gusta así, a mí me gusta verla y que algo quede bonito, que uno se sienta bien. Si una película uno la ve para distraerse, pues. Pero usted ver una película y quedar mal como así, yo de verdad por una semana me costó mucho dormir. Yo en ese entonces, ahorita yo vivo sola, pero en ese entonces vivía con toda mi familia y yo dejaba la puerta del cuarto abierta y iba y prendía la luz de la cocina porque la luz de la cocina llegaba a mi cuarto y era la única forma como en la que yo me podía dormir un poco. Y mi padrastro se levantaba en la noche al baño, no sé, o que se daba cuenta que la luz estaba prendida y la apagaba. Y en eso pasaba yo toda la noche, prendiendo la luz y mi padrastro apagándola. Nunca me regañó ni nada por dejarla así, pero sí, sí, obviamente la apagaba. Seguro se esperaba como a que yo me durmiera, no sé, y la apagaba o cuando él se despertaba. Pero sí, fue esa película. Nunca más la volvería a ver. Sé que han salido varias, creo que hace poco salió otra. Jamás iría a verla. Y yo, ese tipo de películas ya no. Hay otras películas muy pesadas que ustedes saben cuáles son, ni siquiera las voy a mencionar, pero
Nunca las he visto y nunca las veré. O sea, no. No es ese tipo de cosas, no es para mí y no siento que sean buenas tampoco. Respeto el que lo ve, pero para mí definitivamente no, no es ese tipo de películas. Ok, siguiente pregunta. Si fueras un monstruo, si fueras un monstruo de miedo, ¿cuál serías? La verdad no sé, creo que ninguno. No quisiera ser un monstruo de miedo y no sé ni siquiera cuál sería. No sé cuál sería, pero como son preguntas en las que no estoy dando como una respuesta, les voy a contar otra historia. Y es que en un tiempo se estuvo hablando de un bicho que le llamaban el chupacabras. Yo estaba eh, muy pequeña, les digo 5 o 6 años, por ahí. No sé si ese bicho era de Costa Rica o de dónde era, pero la cuestión es que, bueno, con solo el nombre ya saben que es algo feo. Y yo, bueno, cuando uno está pequeño, tiene muchas pesadillas y todo eso, y yo solía tener muchas pesadillas con ese bicho. Se hablaba de esa cosa mucho en las noticias, yo al final no sé ni qué era, ni pienso investigar. Seguro dirán ustedes, ay no, pero pongan la historia completa, no ponen nada, pero es que de verdad esas cosas a mí me dan como mucho miedillo. Pero la cuestión es que yo solía tener un sueño muy recurrente con ese bicho, es que, o sea, como que un sueño que se repetía y ay no, no, no. Eso fue un bicho que anduvo aquí, que era como de miedo. No sé si era solo en Costa Rica o era también en Sudamérica, no recuerdo muy bien, o el resto de América Central. Pero sí, yo solía tener muchas pesadillas, por si han escuchado de eso, con el chupacabras cuando estaba pequeña. Gracias a Dios ya no hablan de eso, pero sí. La pregunta es, ¿cuál es el lugar más aterrador en el que has estado? Y les cuento que aquí en Costa Rica hay un lugar que se llama Sanatorio Durán. Este lugar es famoso porque justamente dicen que ahí asustan, que se ven espíritus, fantasmas, se ven sombras. De lo más común que se ve, se dice que una o dos monjas que trabajaron en su momento ahí, un niño, bueno, están hechos reportajes aquí por ese lugar. Resulta que una vez, como les decía, o sea, yo como que por voluntad propia fuera a un lugar de esos jamás, pero en ese momento tenía unas amistades que fueron las mismas de la película del Conjuro, que a ellas sí les gustaba ese tipo de cosas. En ese momento yo era una persona muy maleable, por así decirlo, que hacía cosas aunque no quería, porque los demás sí querían, cosa que hoy en día jamás. Hoy ya no hago esas cosas, gracias a Dios, pero ellas querían ir a este lugar, al sanatorio. Entonces una vez fuimos y resulta que en ese lugar hay una parte en la que hay como el lugar en primer lugar tiene una vibra fea. O sea, eso de las vibras, yo no sé si ustedes creen en eso, pero el lugar en sí tiene una vibra fea, se siente feo. Este lugar que no he explicado, el sanatorio, bueno, fue usado para varias cosas. La principal fue que en los años 40 como que hubo un brote de tuberculosis acá en Costa Rica y ese lugar se utilizó como una especie de hospital, por eso se llama sanatorio, donde tenían a los enfermos, los cuales sufrían mucho a raíz de esta enfermedad. Es una enfermedad como muy terrible. Se dice que hubo varias muertes en el lugar y padecieron muchas cosas feas, que el lugar quizás no tenía las mejores condiciones y todo. Entonces, a raíz de esto, y que el lugar también en otro punto fue utilizado como un orfanato y también de cárcel de menores, pero la más popular por el que asustan es por el tema de cuando tuvo estos pacientes. Entonces, el lugar tiene una vibra fea, está cargado y por eso es que asustan en el lugar. Ustedes saben que, bueno, no sé qué tanto creen en eso, yo sí, pero que cuando una persona tiene mucho sufrimiento y quedan cosas pendientes y demás, a veces su alma, oigan, no vayan a creer que yo estoy loca por todas estas cosas de las que estoy hablando, ¿eh? Pues me van a quitar la suscripción
o van a dejar de verme por el tema de hoy. Es solo entretenimiento. Yo no les estoy mintiendo si no creen. Y no creen, pero por fin cuidado, se van por eso, no estoy loca, ¿eh? Pero bueno, que cuando hay sufrimiento, el alma no se va del todo, sino que queda ahí como vagando hasta que resuelva ciertas cosas y demás. Entonces yo siento que por ahí va el asunto. Pero bueno, volviendo a mi visita al lugar, el lugar tiene una vibra fea y aparte que el lugar es un poco lúgubre, por así decirlo, porque está en una zona muy alta, por así decirlo, del país, entonces el lugar permanece mucho así como nublado, como con poco sol y demás. Eh, y resulta que en el lugar hay una parte en donde hay una escalera de caracol. Eh, yo iba con estas personas que visité el lugar subiendo esa escalera y si usted volvía a ver para atrás había como una habitación. Esa habitación tenía como un ventanal, esos ventanales ya casi ninguno tiene ventanas, solo es como que usted puede ver que hay un ventanal, pero ya no hay vidrios, algunos tienen como unas verjas o así. Pero bueno, íbamos subiendo la escalera, yo iba en la parte de atrás, iba de última, y pues sí llevaba miedo, pero tampoco como que estuviera tan psicoseada como para que ustedes digan, ah, no, eso fue producto del miedo y demás. No, tampoco iba a ese nivel. Pero resulta que donde vamos subiendo las escaleras, yo vuelvo a ver para atrás y veo una sombra con figura humana. No era una sombra cualquiera, sino que era una sombra como de figura humana. Ay, ahí sí es cierto que me asusté. O sea, lo vi de una forma súper clara, al igual que lo que les dije, las carcajadas. Yo vi la sombra, yo la vi, yo no, y era una sombra de figura humana. Y entonces ya yo le digo a ellos, ay, vi tal cosa y demás. Y si aún así me devolví, porque yo decía, quizás fue una persona que pasó rápido, digamos que la sombra yo la vi como que iba de derecha a izquierda, perdón. Me devolví para ver si quizás era que ahí había una puerta y que quizás de como para decir uno, es que fue una persona que pasó ahí rápido y iba a salir y yo me enredé. Pero me devolví a ver y resulta que a ese lado, al lado izquierdo, no había nada, no había ninguna puerta. O sea, no, una persona no podía salir por ahí. Y aparte que no había una puerta, donde nos asomamos, no había nadie en la habitación. O sea, sí vi una sombra. Investigando después de las cosas que la gente dice que se ven, es eso, sombras. Entonces yo por eso, yo sí digo, y a mí me preguntan, y yo sí digo, yo sí vi algo porque yo lo vi. O sea, hay cosas que uno dice, puede ser que escuché mal o que cosas que a uno le asustan, que uno dice, ay no, quizás escuché mal o demás, pero es que eso yo lo vi muy claro y tenía la forma de una silueta humana. Claro, a mí ahí hasta que se me erizó todo y imagínense, o sea, solo yo vi cosas en el lugar. Hay otra parte que es muy fea en la que hay que pasar como hay como un sótano, entonces usted tiene que pasar como caminando en la parte de abajo del sótano, a los lados lo que hay es como no es una malla, es como un sedazo y no hay mucha iluminación, entonces es horrible caminar ahí. Yo fui esa vez y nunca más volvería a ese lugar, nunca más volvería porque primero no le veo el chiste de ir, como le digo, a mí eso de ir a lugares de miedo a mí no me llama la atención, nunca me ha llamado y las veces que he ido ha sido porque otros quieren ir, pero nunca más volvería a ir a ese lugar y yo creo mucho hoy en día, en ese entonces era que no lo practicaba tanto, pero hoy en día sí creo mucho en el asunto de las vibras y bueno, unas cosas que no piensen que estoy loca, ya les dije, que se llaman líneas ACA, que las líneas ACA básicamente dicen como de que cada lugar que usted va, como que y usted tiene contacto, como que usted coge un poco de la energía de ese lugar, por así decirlo. Este, entonces, ¿para qué voy a ir ahí si hay una vibra fea, a ver cosas feas? No, prefiero ir a lugares que me hagan sentir bien
y que me hagan feliz, no a llenarme de vibras que no son positivas, porque ¿para qué? No, no le veo el sentido yo personalmente, pero hay gente que sí disfruta mucho de esas cosas de miedo y demás, supongo que por un asunto de adrenalina o no sé, pero como se pueden dar cuenta, ese tipo de cosas no son para mí, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta y ahorita me acabo de dar cuenta que me brinqué dos. Voy a ver, dice, ¿cuál es tu libro de colorear más aterrador favorito? La verdad es que no, yo no tengo libros de colorear de Halloween hasta el momento, no tengo libros aterradores, hay una serie que se llama Mitogoria, que es como de los mismos de Mythographic, que tienen ese tipo de libros que son como de terror y la verdad es que yo no tengo ninguno ni lo tendría porque no me gusta eso, insisto. Tengo libros que tienen que ver con cosas de Halloween, pero no son de miedo, sino que son así como digamos ese libro de Hannah Carlson que se llama Tales from the Witch's Cottage. Ok, que tiene cosas de Halloween así, pero no son de miedo, son cosas lindas, tiernas, que más bien como esto, que tiene un poco que ver con Halloween, puesto que tiene esta calabaza y demás, pero no son cosas aterradoras. Tengo un libro de Halloween aterrador, tengo libros de Halloween tipo spooky, como le dicen, que son de ese tipo de cosas, pero son tiernos, así que no, no tengo un libro de esos. Siguiente pregunta, dice, ¿te da miedo la oscuridad? Y sí, ¿por qué te asusta? ¿Qué es lo que más te asusta sobre la oscuridad? Y mi respuesta es sí, como podrían esperarse. Sí, me asustan mucho los lugares que son demasiado oscuros. No le tengo miedo a toda la oscuridad, sino cuando es esa oscuridad de que usted no se puede ni ver la mano de lo oscuro que está, como cuando se va la luz y no hay lámparas ni nada, o sea, que de verdad queda oscuro, oscuro. Eso sí me da mucho miedo. Eh, Eso como de, bueno, antes de decirles eso, ¿y por qué me da miedo? ¿Qué es lo que más me asusta? Y lo que más me asusta de la oscuridad es que los humanos no podemos ver en la oscuridad. Entonces, de alguna forma siento que se pierde el control del entorno y eso es algo que no me gusta. No me gusta perder el control de lo que tengo alrededor. Yo sé que uno 100% no puede tener el control de las cosas, pero no me gusta eso, que el no poder ver qué hay. ¿Ustedes han visto eso de que los niños como que cuando se asustan, que siempre en las películas ponen o las mismas personas han contado que cuando algo les asusta se tapaban la cara con la cobija? Eso yo nunca lo hice y nunca lo haría. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeña nunca lo hacía, ni lo haría ahora, porque al taparse usted el rostro, vamos a lo mismo, usted pierde el control de su entorno. No puede ver qué hay. Entonces, si hay algo que asusta, o que le pueda asustar, o que pueda representar un peligro para usted, yo prefiero ver lo que hay y saber a qué enfrentarme, y no estar ahí a ciegas por miedo, tapándome y demás. Entonces, eso es lo que me da miedo de esa oscuridad en la que no se puede ver casi usted ni la mano ni nada, o que está demasiado oscuro, así como para ver que se pierde un poco el control de las cosas. Así que sí, a mí me da mucho miedo cuando la oscuridad, digamos, bueno, cuando un lugar está muy oscuro. No de eso que no puedo dormir. De hecho, en mi casa tiene muchos ventanales y sí, yo cubro las cortinas en la noche, pero aquí cerca de donde está la casa hay una lámpara de esas públicas. Entonces la casa queda oscura, pero no tan oscura. Yo sé que si yo me asomo por la ventana hay buena iluminación. Entonces eso es algo que me gusta mucho. Si en algún momento viviera en algún otro lugar, trataría de poner una lámparas de esas LED o algo así para poder ver hacia afuera, que en la parte externa no quede tan oscura. Eso es algo que no me agrada. ¿Ok? Siguiente pregunta.
Dice la siguiente, ¿tú prefieres ver una película de terror con otros o solo? De ninguna forma, no me gustan las películas de terror, pero si tuviera que verla, prefiero verla acompañado, claro está. Y bueno, más o menos esas eran las preguntas de ese tag. Quedan como un par de preguntas ahí, pero no las voy a contestar. Lo que voy a cambiarlo es por contarles una historia rápidamente. Es una historia de la vida real. Pero yo le voy a poner ahí un poco de sazón a la hora de contarla. Pero sí sepan que es una historia de la vida real. Esto realmente le pasó a alguien hace muchos años. No es algo reciente. Así que espero que la disfruten. ¿Recuerdan que esa historia del cadejo? Que el cadejo se le aparece a la gente, a los hombres o mujeres que son borrachos o eh, que son muy trasnochadores por andar en vicios y demás. Bueno, pues esta historia tiene que ver con eso. Así que hay aquí un lugar en mi pueblo donde hace algunos años había un pool. La gente iba a jugar pool a ese lugar o iba también a jugar naipe, le digo yo, pero ¿cómo es? Bueno, sí, naipe, ustedes entienden. Esos juegos de póker y eso. Creo que sí solían apostar y demás, algunos tomaban licor, el protagonista de esta historia no tomaba licor, pero sí iba frecuentemente a ese lugar, era un hombre, y les daban las horas de la madrugada en ese lugar, se hacía un ambiente muy pesado, se gritaban, se hacían pleitos, la gente entraba como mucho en el calor del juego, se hablaban así palabras un poco pasadas y demás. Y era muy frecuente que les daba hasta altas horas de la madrugada en ese lugar jugando este tipo de juegos, ¿verdad? Ok, entonces para que sepan más o menos el contexto de la historia y ya la voy a empezar a contar. Esta historia se remonta a una noche hace varios años. Es el lugar en donde iban a jugar juegos de azar, algunos juegos de pool. Solía convertirse en un lugar muy pesado por los jugadores que llegaban a ese lugar. Herminio salió esa noche a las 2 de la mañana de dicho lugar. Se vino caminando hasta su hogar y había tal oscuridad y tal silencio de ese que es difícil ver, así sea el color de nuestras manos. Caminaba y lo único que lograba escuchar eran sus propios pasos, del silencio que se percibía en dicho lugar. Cuando de pronto empezó a ver que lo seguía un pequeño perro. Él caminaba y caminaba y el perro ahí caminaba junto a él. Ya era tal la molestia que llevaba a Herminio porque este perro lo siguiera. No quería que el perro fuera detrás de él, aunque el perro caminaba como un guardián hacia sus pasos. Así que, en lo que Herminio se dio vuelta con la intención de patear al perro y hacerlo que se alejara de él de una vez por todas, se dio vuelta y dice: ¡Hijo de perro! Y en lo que hizo a patear el perro, este se convirtió en un perro enorme, una gran figura que transmitía mucho miedo y convirtió sus ojos de un color rojo intenso, con la furia que jamás podrían haber visto de un sabueso. El temor que sintió Herminio en ese momento fue tal que lo dejó pasmado. Y pues sí, no era otra cosa que el cadejo, dándole una lección a Herminio de que los juegos de azar y todo ese tipo de pleitos que se armaban en ese lugar
no le iban a traer nada bueno. Así que esa vez fue la última vez que Herminio frecuentó ese lugar. Tan fin de la historia. No la conté de la forma tan de miedo, pero es una historia muy breve, pero básicamente eso es lo que contó en su momento el señor, que en paz descanse, que eso se llama Herminio, tiene otro nombre, pero no voy a decir el nombre de la persona, que contó que le había sucedido. Sí, imagínense en el terror que pudo sentir en ese momento. En años antes, ustedes saben que era más frecuente como que la historia, la gente viera este tipo de criaturas. Siento que ahora no es tan común, pero la historia es real. Y bueno, él la cuenta como real y de hecho cualquiera puede decir, ah, pero es que estaba bajo el alcohol o algo así, pero él en realidad lo de él era que tomaba, pero él no, que jugaba, perdón, pero él no consumía licor, así que posibilidades de que fuera por el licor no hay. Pero imagínense en el terror que pudo sentir. Y sí, después de eso nunca más volvió a frecuentar ese lugar. Y bueno, aquí pudieron ver un poco el proceso en mi página, aún me falta mucho por colorear. Si quieren verla terminada, pues no dejen de ver mis videos. Pero bueno, espero que la hayan disfrutado, este especial de Halloween. Yo no celebro eso, como les dije, no voy con esa celebración, pero quería hacer este episodio especial para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y no olviden suscribirse a mi canal, por favor, denle like si les gustó, si se divirtieron. Nos vemos en la próxima. Chao.